Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones, mis estimados amigos y hermanos. Dios les bendiga donde quiera que se encuentran. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a dar paso a la lectura bíblica el día de hoy. Pues a mí me ha tocado pues el capítulo 17, 18 y 19. Pero antes de eso, invitarles a cada uno de ustedes a que puedan seguir compartiendo en sus diferentes redes sociales este bendecido ministerio y proyecto de la lectura bíblica en un año. Así que cordialmente invitados a seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor y de igual manera pues a suscribirse, ¿no?, en los diferentes canales, tanto en YouTube como en Facebook, todos los canales que se tengan, pues cordialmente invitados para que puedan seguirse suscribiendo y compartiendo. Así que antes de empezar la lectura bíblica vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a empezar orando, ¿ok? Oramos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias por este tiempo que nos permite tener nuevamente de la lectura de su palabra, Señor, de la Biblia, Señor, y de este maravilloso proyecto, mi Padre eterno. Bendice, Padre eterno, a cada una de las personas que están presentes, Señor, y Padre, que su palabra, pues, sea influenciando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a ser mejor cada día, Padre eterno, y Señor, pues, que más personas puedan seguir conociendo la verdad, seguir conociendo lo que manifiesta su palabra, mi Señor, y en esta mañana, pues también, y en este día le pedimos, Señor, que nos permita, Padre eterno, nuestra mente que pueda, Señor, aclararse, Señor, para poder entender lo que nos quiere enseñar en este día. Le pedimos permiso, Señor, para usar su palabra, Señor, para dar lectura y para que la misma, pues, tenga el efecto necesario conforme a su voluntad en la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Gracias damos, Señor, y bendiga a cada uno de los presentes y a cada uno de los siervos que están en este proyecto, Señor. Bendito sea su nombre, Padre eterno, Señor, y dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces, ¿no?, en el capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Versículo 1 dice: Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apartasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Versículo 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar?
y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, eh, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tu Dios, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado a tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Capítulo 18. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibad y Licún y ciudades de Hadad-ezer tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adorán su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18.000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joaída, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Capítulo 19. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores.
¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldos carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Versículo 11. Pues luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyendo también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad, entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofag, general del ejército de Hadad-ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofag, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor, mis estimados amigos y hermanos. Como sabemos, el primer y el segundo libro de Crónicas formaban un solo libro en el Antiguo Testamento como hebreo, en el canon hebreo, perdón. Y estos libros incluyen bastantes eventos, ¿no?, registrados en Primera y Segunda de Reyes. Entonces aquí vemos cómo esto es una información adicional, ¿no?, a lo que veíamos anteriormente. Perdón. Y algo que tenemos que tomar en consideración aquí para analizar un poco acerca del capítulo 17, primeramente, vemos cómo David piensa edificar una casa para el arca, ¿no? Vemos cómo es obvio también que, dado el discurso de Natán, quien es un hombre de Dios, que no hay nada malo en ese deseo, ¿no?, en ese anhelo. Las palabras de Dios, de cierta manera, le enseñaron a los débiles deseos de David cómo podrán ser enaltecidos con el desafío que viene con un nuevo entendimiento. Una casa permanente para el arco es algo que Dios nunca había pedido, como veíamos en los versículos del 4 al 6. Más bien diseñó el arca para que fuese portátil, ¿no? Y como lo manifiesta, Dios estuvo habitando de tiendas en tiendas. Lo que Dios hace para David tiene prioridad sobre lo que David quiere hacer para Dios. Por eso es que vemos el repetido yo en estos versículos. Y en los días de David y Salomón se establecerá una casa y un reino, los cuales, aunque serán de ellos, también serán de Dios y por lo tanto eterno. Y lo más impresionante en este reino político, que posteriormente pereció en 4 siglos adelante, es lo que
Dios manifiesta acerca de que Él no había pedido una casa, ¿no?, para habitar, y es lo que justamente manifiesta, ¿no? Y algo que nos lleva a la reflexión en este capítulo es acerca de que muchas doctrinas piensan que Dios está en un solo lugar donde habita actualmente, ¿no? Tal cual como David en aquel entonces quería construir un templo, ¿no? Muchas personas, por así decirlo, o tienen la costumbre de pensar que en esos lugares solo está Dios en esos lugares, cuando nosotros sabemos que Dios es omnisciente y omnipresente, e incluso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ahora Él habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios viene a ser parte de nuestras vidas, y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que nosotros debemos de tener claro y entendido antes de tal vez algún rato tomar una mala decisión, muchas de las veces eh, creer que Dios no ve lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que tomar mucho en consideración esto, mis estimados amigos y hermanos. Con respecto al capítulo 18, podemos ver aquí acerca de cómo la fama de David va creciendo, y sus éxitos de cierta manera preparan la paz durante la cual Salomón edificará el templo que justamente tenía en mente David construirlo, ¿no? De la misma manera podemos ver tanto amigos como enemigos contribuyen al depósito de artículos de valores que serán los presentes de David para la casa de Jehová. Podríamos decir que en un sentido David está descalificado para edificar el templo porque es un hombre de guerra, pero de cierta manera eso no es una señal de desaprobación de Dios. Más bien se le admira por ese papel que desempeñó durante la campaña, ¿no?, contra Edom. Porque de cierta manera la victoria, más que ser de David, fue de Dios. Y podemos llevar a la reflexión en esta primera parte del capítulo 18, donde de cierta manera todas nuestras victorias, de cierta manera son porque Dios las permite, ¿no? Vemos cómo Dios se manifiesta y en un versículo, ¿no?, justamente habla acerca de que Dios le permitía ganar estas batallas a David, ¿no? Y es justamente lo que pasa también en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra siempre debe ser para nuestro Señor y Dios. Todo lo que tengamos en mente, nuestros proyectos, anhelos, que todo sea en algún momento para glorificar a Dios. Eso es muy interesante de tener en consideración, mis estimados hermanos. Vemos también como los quereteos y los peleteos eran soldados extranjeros que eran de cierta manera guardaespaldas de David. Entonces vemos como también ellos ayudan a estas victorias que tienen, pero principalmente, como les manifesté, es Dios quien nos permite tener estas batallas, ¿no?, estos triunfos. Y de cierta manera hay que agradecer a Dios, ¿no?, por todo lo que nos permite vivir en esta vida, y que, como les manifesté, que todos los triunfos, éxitos sean para glorificar a Dios, sean de darle gloria y honra y decirle gracias, Señor, por todo lo que das en nuestras vidas, por todo lo que haces, y muchas de las veces incluso por las cosas que nos suceden, por muchas dificultades o pruebas que vienen en nuestras vidas, porque a pesar de todo Dios tiene el control, mis hermanos. Y por último, en el capítulo 19 podemos ver cómo los amonitas eran otra nación al este del Jordán. Vemos aquí que cuando comienzan las batallas, los ejércitos sirios relacionados con los de Primera de Crónicas 18:5 son involucrados en el conflicto. Vemos aquí cómo los hermanos de Joab y Abisai, sobrinos de David, eran compañeros de batalla a cargo de sus ejércitos. Vemos cómo los aliados sirios son eliminados en dos campañas. Vemos también los amonitas mismos son derrotados finalmente. Pero nos podemos dar cuenta que en estos versículos que no hablan nada acerca del adulterio de David con Betsabé, del asesinato de su esposo, ya que de cierta manera lo que quiere manifestar el texto, enseñar, es presentar los éxitos de David más que sus pecados, ¿no? Pero de cierta manera debemos de tener en consideración, como les manifestaba al inicio, que Dios es quien nos permite tener estos éxitos, ¿no? Vemos aquí cómo David va derrotando, pero todo es
permitido bajo nuestro Señor. Todo esto es permitido bajo nuestro Dios. Algo que debemos tener claro también es que nosotros también debemos, además de presentar nuestros éxitos a nuestros hijos, a nuestra familia, pues debemos también contarle acerca de nuestros fracasos, porque eso es lo que en algún momento ellos pueden ver, que somos personas, seres humanos, que en algún momento tal vez nos hemos equivocado por alguna razón, pero que gracias a Dios, y Dios se lleva la gloria y la honra, nos ha permitido nuevamente retomar nuestras vidas, nos ha permitido nuevamente ser de bendición, nos ha permitido restablecer ese viejo hombre que había en nuestras vidas, y eso es digno de darle gracias a Dios, y no alegrarnos por nuestros pecados pasados, sino más bien contarlos como hechos que sucedieron en nuestras vidas, todos esos fracasos que cometimos, para que nuestros hijos sepan que somos seres humanos, que muchas veces erramos, y más que todo porque no tuvimos el conocimiento de la palabra de nuestro Señor, que hoy, gracias a Él, la podemos tener a disposición, y que muchas de las veces la menospreciamos. Así que este es un bendecido proyecto, y continúen firmemente en este camino de la fe, de la lectura de la Biblia en un año. Es un maravilloso reto, y animarles a que puedan seguir compartiendo en las diferentes redes sociales. Así que vamos a orar para despedirnos. Eso es todo, mis estimados amigos y hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, por su palabra. Entendemos, Señor, que usted no habita en ciertos lugares, Señor, sino que usted está con nosotros, Señor, Padre eterno, por siempre, hasta el fin del mundo, mi Señor. Y muchas de las veces no entendemos esta bendición tan hermosa, Señor, de que usted sea parte de nuestras vidas. Padre, abre nuestro entendimiento para poder entender, Señor, especialmente en esos momentos cuando tal vez estemos tentados a pecar, Señor, o tal vez estemos tentados a tomar una mala decisión, de que usted está con nosotros, Señor. Padre bendito, Señor, y que podamos alegremente, Señor, dar testimonio de las victorias que presenta en nuestras vidas, Señor. Y Padre, que esos fracasos simplemente sirvan para recordar que lo que fuimos sin usted, Padre eterno. Señor, gracias por la salvación por medio de Jesucristo, Señor, nuestro Señor y Salvador. Padre, porque ¿qué sería de nosotros sin Él? Padre, y gracias por su palabra, Señor, también en este día. Bendiga a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Y Padre, reanima a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, Señor, ante cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo, Señor. Gracias, mi Padre eterno. Bendiga, Señor, el resto del día y hágase conforme a su voluntad. Gracias damos en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, donde quiera que se encuentren. Bendiciones. Él es fiel.